Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Kitty Dev y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo crear tu primera base de datos en SQL Server. En los dos videos anteriores instalamos SQL Server y SQL Server Management Studio. Si todo salió bien, ya tienes instalado el server y la herramienta. Ahora veremos cómo crear la primera base de datos. ¿Qué es una base de datos dentro del servidor? Piensa en SQL Server como el motor general y en una base de datos como un espacio organizado donde vivirán sus tablas, datos y consultas. Vamos a ello. Para crear la base de datos desde la interfaz de usuario tenemos que abrir el SQL Server Management Studio que ya instalamos en videos anteriores. Y una vez abierto hay que conectarnos a la base de datos, en este caso al localhost, utilizando autenticación de Windows y no olviden poner este check de certificado de servidor de confianza. Una vez conectados a la base de datos, este es el explorador de servidores y aquí hay una carpeta de base de datos. Lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho, nueva base de datos y aquí poner el nombre de la base de datos. Le voy a poner tienda Kitty y ahora damos clic en aceptar y para ver la base de datos recién creada hay que expandir esto y aquí está la base de datos ya creada. Cuando recién empiezas a trabajar con el SQL Server Management Studio vas a ver muchas configuraciones o muchas cosas aquí, menús, botones. Cuando das clic derecho hay muchas opciones, pero de momento no te debes de preocupar por nada de eso más que por la lección actual, que es cómo crear base de datos. Clic derecho, nueva base de datos. Otra forma de crear la base de datos es mediante un comando, y este es el comando create database y luego el nombre de la base de datos. Para crear la base de datos desde un comando tendremos que darle clic aquí en nueva consulta o control N y escribir el comando que es create database y luego el nombre de la base de datos. En este caso, si intento crear tienda Kitty el mismo nombre que antes, voy a tener un error porque esa base de datos ya existe. Vamos a ejecutarlo con esto o con Alt X y aquí dice la base de datos tienda Kitty ya existe, entonces no me va a dejar. ¿Qué podemos hacer? En este caso puedo ponerle tienda Kitty 2, darle clic y el comando este ya creó la base de datos. ¿Cómo lo sé? Porque aquí dice que los comandos se completaron correctamente, pero no veo la base de datos acá. ¿Por qué? Porque debemos refrescar. Entonces puedo refrescar a nivel servidor aquí con este botón o clic derecho y luego refrescar, actualizar, o a nivel de base de datos, que es aquí donde me conviene porque eso fue lo que cambié. Entonces le doy clic aquí y ya puedo ver las dos bases de datos. Ahora, si quiero eliminar estas bases de datos, ¿cómo lo haría? También muy sencillo, clic derecho y después eliminar. Me aparece este mensaje, aceptar y ya se elimina. También se puede hacer desde un comando, como el comando es drop database y luego el nombre de la base de datos, en este caso tienda Kitty, y este comando va a eliminar la base de datos también. Cuando lo ejecute se va a empezar a correr. Tiene que tardar un poquito porque tiene que ver si no hay nadie usando esa base de datos, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, cuando termine la ejecución, pues esa base de datos va a dejar de existir aquí. Ok, este error es común, no se puede eliminar porque está siendo usada. ¿Y quién la está usando? Pues nosotros mismos aquí. O sea, nosotros mismos a tener esto abierto estamos usando la base de datos. ¿Cómo se evita esto? Tendremos que agregar otras opciones para que cierre todas las conexiones que hay. Entonces, para que este drop funcione, aquí lo que tendremos que hacer es primero modificar la base de datos con este comando alter database, después el nombre de la base de datos y después que vamos a alterar vamos a poner este comando set offline with rollback in mi lo escribí mal, in
perdón, con doble M, immediate. ¿Qué es lo que va a hacer este comando? Y hay que poner un go para pasar de una instrucción a otra. Lo que va a hacer este comando es que va a poner la base de datos offline, y este rollback immediate lo que va a hacer es cerrar todas las conexiones abiertas a esa base de datos. Entonces voy a correr este comando. Ok, déjenme refrescar aquí a ver si se actualiza algo. Esa X significa que la base de datos está offline, y con eso ya vamos a poder correr este comando de drop. Ok, y ya se eliminó la base de datos. Vamos a actualizar. Ahora, si vuelvo a crear la base de datos corriendo este comando create database, ya la creé, actualizo aquí, ya debo de ver la base de datos recién creada. Ok, que momento, no se creó. No se puede crear porque... porque ya existió. Ok. Sí, cuando eliminamos la base de datos, el archivo este que está ahí en esa ruta no se eliminó, pero la base de datos sí. Entonces, ¿cómo arreglamos este error? Una parte sería abriendo esta ruta y eliminando directamente ahí en esa ruta, eliminando el archivo ese de base de datos. Estos dos los elimino. Sí, ya no existen ahí. Con eso ya puedo crear la base de datos otra vez. Listo, ya se creó ahora sí. Y ahora, como intenté correr este drop y no funcionó, ok, ahora sí funcionó porque la base de datos no estaba en uso. Si lo intento crear otra vez, sí se creó, todo bien. Bueno, entonces, ¿cómo sé cuando la base de datos está en uso? Pues cuando le doy nueva consulta, por ejemplo. Esta nueva consulta ya tiene la base de datos en uso. Si intento eliminar la base de datos aquí, tendría que obtener el error y está tardando más. Y voy a obtener el error porque la base de datos está en uso. ¿Por qué está en uso? Porque abrí esta nueva consulta que está conectada a esa base de datos. Esto es más bien para prevenir que alguien borre la base de datos que un sistema o una persona está utilizando, que sería algo catastrófico, ¿no? Entonces, son las formas como se protege aquí SQL, o como nos ayuda a no cometer ese tipo de errores. Ahora, estamos en el mismo escenario anterior. Ya sabemos que para poder borrar esta, una de dos, o cerramos todas las conexiones o corremos este comando para poner la base de datos offline y cerrar inmediatamente todas las conexiones que haya. O también podemos desde aquí intentar eliminar. Vamos a intentar desde aquí, clic derecho, eliminar. Y aquí creo que voy a llegar al mismo error, pero en este menú aquí abajo tenemos la opción de cerrar conexiones existentes, que es más o menos lo mismo que hace este comando de aquí, with rollback immediate. Ya se está tardando, entonces vamos a llegar al mismo error, ¿no? Y el error es el mismo, o sea, no se puede porque está siendo en uso, pero si le pongo este check aquí y le doy a aceptar, entonces sí se va a eliminar la base de datos. Vamos otra vez a refrescar y efectivamente ya la base de datos está eliminada. ¿Qué pasa si la intento crear otra vez? Se creó normalmente y aquí ya tenemos la base de datos creada. Crear la base de datos no significa que ya tenga información, todavía está vacía. Lo siguiente será entender qué es una base de datos y luego cómo se organizan tablas, filas y columnas. Ya diste un paso importante, pasar de instalar a tener un espacio real donde trabajar. En el siguiente video te explico qué es exactamente una base de datos y por qué existe. Bueno, y sin más por el momento, muchas gracias por estar aquí, por haber visto este video. Nos vemos en el próximo y que tengas un excelente día.